y seguimos en Contra la Corriente y en este momento en nuestra mesa redonda donde se van a tratar los temas de más importancia en nuestro programa. Pero yo no estoy sola, por supuesto que hoy tenemos a nuestros co-conductores que van a estar siempre en esta mesa redonda, o a lo mejor alguna vez los llevamos para aquel lado, vamos a ver qué hacemos, pero se los voy a presentar en primera instancia el doctor Carlos Ávila. Bienvenido a este programa que va a dar muchísimo que hablar. Gracias, Fabiana, muy contento de estar no solo en tu programa, sino en este país y motivados con iniciar este programa especial. Bárbaro, buenísimo, muchas gracias por estar. Y bueno, en segunda instancia tenemos a un especialista en higiene y seguridad y medio ambiente que nos va a dar temas también que hay temas a dos manos que va a tener el licenciado Pedro Cano. Muchas gracias por estar. Muy bien, qué bueno es poder comenzar este programa. Y bueno, a través de cada programa que vayamos haciendo vamos a ir largando algunos tips en cuanto a la seguridad y realmente es un privilegio poder desarrollar estos temas que son tan importantes con respecto a la seguridad. Buenísimo, pero también recuerden que todos estos temas, tanto los que tengan que ver con empresas, salud y familia, y también todo lo que tenga que ver con higiene y seguridad y medio ambiente, van a poder mandarnos a nuestro Facebook Contra la Corriente, búsquenlo, añádanse, vean de hacerse amigos. ¿Para qué? Justamente para mandarnos los temas que ustedes quieren escuchar y de los cuales quieren saber. Ingenieros, licenciados, técnicos que quieran hacer preguntas, aprovechemos. Le vamos a sacar el jugo. Pero bueno, hoy vamos a empezar en esta mesa redonda donde vamos a traer nuestros mejores temas. Vamos a empezar con uno. A ver, Pedro, yo no sé, acá el doctor dijo cambiando el cambio. Yo no sé cómo voy a hacer para cambiar lo que... Cambiando el cambio. A ver, Pedro, no sé. La verdad que el título es sorprendente. Y cambiando el cambio, Carlos, ¿qué podés decirnos de cambiar el cambio? Bueno, yo creo que este es un tema demasiado importante porque nada va a estar más estable en la vida que el cambio. Por eso hoy en día estamos hablando de la gerencia del cambio. Nada en nuestra vida va a permanecer más constante que el cambio. Por eso Abraham Lincoln decían, los dogmas del quieto pasado no se aplican al tormentoso presente ni a la incertidumbre del futuro. Desde allí estaba con esta sabia frase invitándonos a estar pendientes de lo que es el cambio. Actualmente entonces podemos decir que se puede hablar del cambio. No solo hablar del cambio, sino gerenciar el cambio. Quien no gerencia el cambio va a terminar en desilusiones, va a terminar en frustraciones, porque cuando uno está proyectando su vida a la velocidad del cambio en todos los ítems, en la volatilidad económica, en los cambios climáticos, en el cambio de los principios y valores morales, todo es cambio. Entonces el cambio, que no te vaya a sorprender, es lo que podríamos decirle a los televidentes hoy. Muy bien. Y en cuanto, hablando del cambio, algo muy actual, vemos los cambios climáticos, que en otros tiempos, por ejemplo, no lo estábamos viendo. Es como que el mundo, yo pensando desde el punto de vista ambiental, estamos viviendo un tiempo bastante acelerado, donde hay catástrofes que no habían en otros momentos, o lo estamos viendo más de seguido. ¿Cómo es eso? ¿Qué podemos decir? Sí, definitivamente debemos estar preparados al cambio en todos los aspectos. Y tu pregunta tiene que ver, obviamente, con el tema que manejas. Pero yo lo enfoco más al liderazgo de la familia, liderazgo empresarial y a un liderazgo personal. Entonces vamos a ir introduciéndonos en este tema y vamos a hablar un poco de los principios del cambio. Debemos nosotros conocer cómo prepararnos para el cambio. Por ejemplo, el cambio debe aparecer en nuestra planeación y esa es una pregunta que nos podríamos hacer hoy. ¿Está en tu agenda, en tus planes a corto, mediano y largo plazo,
la prevención, administración y proyección del cambio, porque hoy en día vemos que aun cuando camino por las calles de las ciudades, le cuentan a uno, aquí existió un teatro muy especial, hubo tal almacén, hubo esta otra cosa, pero resulta que preguntaría uno por qué existió, por qué dejó de existir. Todo tiene fecha de expiración en esta vida, entonces debemos estar preparados para eso. Yo creo que tanto a nivel de la familia, de los hijos, de la empresa, aún de este programa Contra la Corriente, no debemos pensar en una fecha de expiración, sino proyectarnos a estar renovando la visión, y todo este tema es lo que vamos a profundizar hoy. Hablaste recién de principios de estos procesos de cambio. Contame más acerca de eso, Carlos. Yo pienso que en la vida una de las cosas fundamentales para el éxito y para el liderazgo es poder determinar mis no negociables. Cuando yo no tengo principios y valores para caminar por la vida, entonces voy a ser manipulado por la cultura, manipulado por el qué dirán, manipulado por otros que quieren tomar control de mi dominio propio, en lo que en algún momento llamaremos el factor CCD, Centro del Control del Dominio Propio. No, pensamos que era alguna droga, algo, dije CCD, a ver qué estamos hablando. Pero Carlos, a ver, contame un poquito, que me está entrando esto, los no negociables. A ver, ¿de qué hablamos? ¿Un comercio? No negociable. ¿Estamos hablando con respecto a valores o a...? Yo pienso que hay una ley en la vida que es inmutable, y es que lo que uno siembra cosecha. Sí. Entonces, cuando uno camina por principios y valores y no los deja modificar por la cultura, por el qué dirán, hablando del cambio, todo puede cambiar menos los principios y valores. Históricamente, por ejemplo, todas las culturas, los grandes imperios se decayeron y llegaron a desaparecer cuando perdieron sus principios morales, porque eso es lo que hace parte en la fundamentación de lo que vamos construyendo día a día. Por eso debemos estar preparados para que los cambios no nos lleven a violar nuestros no negociables. Los principios son firmes y no importa la circunstancia que estemos viviendo, ahí deben permanecer. Bien. Profundizando un poco en este tema, entonces, hay dos puntos que debemos tener bien claro. Una es, ¿reacciono al cambio o respondo al cambio? Porque la reacción viene por un impulso emocional, por el susto, por la sorpresa, y en cambio responder al cambio implica una actitud proactiva. Hoy en día creo que los cambios son bastante acelerados y creo que continuamente estamos teniendo cambios, que eso creo que va muy a lo que es saber cómo reacciono o cómo respondo. En la parte cuando vos decís, bueno, a ver, reacciono, porque cuando hablamos de un cambio brusco en nuestras vidas o en nuestra sociedad, usualmente la gente reacciona, no es que responde a, sino que reacciona porque es proactiva y bueno, va avasallando contra, pero ¿y cómo? Pero respondo, no entiendo esa parte, a ver. Mira, uno de los escritores famosos de Argentina, Daniel Goleman, escribió su bestseller y es Inteligencia Emocional. Quien no tiene inteligencia emocional, quien no la construye, va a responder reactivamente y no proactivamente, como lo planteaba. Entonces, los que somos reactivos, hay que aprender inteligencia emocional para poder triunfar en la vida. Así que... por ejemplo, los japoneses nunca esperan un tsunami, ni los de las torres de Nueva York, un desplome en cuestión de minutos del centro de administración económica más importante del mundo se desplomó en 6 minutos. Y creo que en la vida puede llegarle el tsunami del diagnóstico de un cáncer, de una infidelidad, de un revés económico,
O sea, debemos estar preparados para ello y estos principios de cómo prepararnos para no ser reactivos, sino para responder inteligentemente al cambio, es de lo que hoy queremos hablar y profundizar. Claro. Generalmente uno tiene dos posibilidades, o reaccionar positivamente o negativamente también. Entonces, esos principios es lo que nos van a ayudar de pronto a poder reaccionar positivamente, decís. Exacto. Yo pienso que la inteligencia emocional radica en lo que les hablaba ahora, tener propiedad del centro del control del dominio propio. Cuando alguna cosa externa a mí me descompensa, es porque a esa circunstancia externa yo le estoy entregando el dominio de mi control. Algo que han planteado psicólogos, psiquiatras y especialistas en el tema es que es muy rara la noticia que te implica actuar inmediatamente. Yo diría, un infarto, hay que actuar inmediatamente, ¿cierto? Un peligro que te va a atropellar un auto o algo así, pero casi que el 97-98% de los eventos de la vida nos permiten al menos tener unos buenos espacios para meditar sobre ese cambio que se aproxima. Y otra de las cosas es que el cambio no necesariamente es negativo. Como lo vamos a ver en algunos de los puntos de profundización, el cambio es también un momento de oportunidades. Uno de los peligros que hay cuando no se aprende a gerenciar el cambio es querer permanecer en la rigidez de que las cosas estén allí estables. Fíjate, es imposible. Bien, pensando en esto que estás diciendo, cuando se habla de crisis también se está hablando de cambio. Y ahí es donde o uno puede actuar positivamente o actuar negativamente en cuanto a... Y yo creo que eso es parte de la gerencia del cambio también, saber aprovechar las oportunidades que se presentan en medio de la crisis. Bueno, creo que son las mejores. A ver, no, ya sé, no me malinterpreten, no es lo mejor pasar una crisis, pero creo que el mejor momento para ver dónde está la oportunidad es el momento de crisis. Yo enseño continuamente, digo, crisis, oportunidad, porque justamente generamos un cambio en nuestra mente, que obvio acá lo vamos a ver seguramente hoy, pero ese cambio lleva a una acción. Sí o sí, al enfrentarnos y chocarnos con una crisis vamos a tener que accionar. Está bien, para bien o para mal. Está el que se sienta a llorar por esa crisis y está el que reacciona a decir, a ver, algo hay que hacer, algo tengo que hacer. Eso está bueno, porque el cambio nos lleva... A ver, pero el cambio dicen que duele. ¿Por qué dicen esa frase tan común? El cambio duele. Bueno, mira, hay unos 8 punticos que pudiéramos resumirlo rápidamente. Cuando se reacciona frente al cambio, o te enojas con el cambio, o te resistes al cambio, o desafías el cambio, o aceptas el cambio, o te adaptas al cambio, o terminas siendo víctima del cambio, o cambias el cambio. Son diferentes actitudes que uno toma. Sí, claro, son diferentes actitudes, de manera que vamos a ir profundizando cada uno de estos aspectos, dentro de los cuales podríamos enunciar en primera instancia, mantener el control del centro del dominio propio es la mejor forma de responder al cambio. Ya llegó, lo acepto y voy a empezar a analizar todas las características de ese cambio, porque como tú lo mencionabas ahora, la noticia de un cambio en primera instancia puede impactar como algo negativo, pero nos puede abrir una cantidad de posibilidades hacia cosas de desarrollar nuevos momentos. Ay, buenísimo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a quedarnos ahí un poquitito a ver qué sigue de esto, porque esto del cambio a mí me está poniendo ahí, con una incertidumbre especial. Pero bueno, antes que todo, vamos a ver a nuestros anunciantes y seguimos en Contra la Corriente con este tema que nos ha cautivado a todos, cambiando el cambio. Yo siempre pienso, ¿no es cierto?, en este tema que estábamos hablando, Carlos,
con el hecho de cuando te dicen, a ver, este no cambia más, este ya salió así, no cambia, o del carácter. Muchas veces dicen, yo ya no cambio porque tengo este carácter, ya soy viejo. Oh, se lo he escuchado. Es típico eso. Ese es uno de los cambios positivos y que se puede. Aún aquellos que dicen, yo ya con esta edad, árbol torcido, no lo cambia nadie, no es cierto. Trabajando en coaching, que es parte de nuestro fuerte, en el coaching personalizado, llevamos a desarrollar los potenciales y a eliminar las áreas negativas. Bueno, Fabiana y Pedro, estamos en Cambiando el Cambio y creo que debemos empezar a darle a todos los televidentes esas estrategias especiales para prepararse para el cambio, porque la gran mayoría de las frustraciones en la vida se deben a que el cambio llega y no estamos preparados para ellos. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es mantener la autoridad en el control del centro del dominio propio. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces las personas no diagnostican de dónde está saliendo esto que les va a producir el malestar interior. Queremos motivar a todos los que nos ven a que tomen esa decisión de estar visualizando de dónde sale lo que les produce malestar y verán que el 99% del factor está afuera. Y eso quiere decir que quien controla tu vida es todos los eventos externos, cuando nosotros debemos mantener el control del dominio propio y hacer la pausa para poder reaccionar frente a las circunstancias de la vida. Entonces el primer punto sería ese, aprender a mantener el control frente a las circunstancias y los eventos externos. O sea que los agentes externos no nos lleven a tener un descontrol, sino que tener un control sobre cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, eso también podría decirse que cuando de pronto hay una discusión entre una persona y otra, se puede obtener el dominio propio. Obvio, pienso que es no dejar que los demás o los eventos externos estén administrando mi vida. Aún podríamos ir algo más profundo. También queremos enseñarles cómo administrar la mente para que la mente no nos administre a nosotros. Wow. Es cambiando el cambio. Cambiando el cambio. Sí. Bueno, vamos a ver, entonces ese primer punto es aprender a mantener el dominio propio, no siendo reactivos, sino respondiendo inteligentemente, siendo proactivos. El segundo punto es aceptar la realidad sin resistirnos al cambio, o sea, cuando la expresión no puede ser, ¿sí? Sí fue, claro. Llegó, ya está allí, entonces vamos a administrarlo, analizarlo, y algo que vamos a estar probablemente en otros programas trabajando es lo que se llama el sistema IM-DAXES, que comienza con una sigla cuya primera letra I quiere decir intención. ¿Cuál es la intención con que el cambio se está acercando a mi vida? De pronto la intención de ese cambio es desarrollarme una cantidad de potenciales o darme otras oportunidades, porque la gente se aferra muchas veces a lo que tiene seguro y no ha aprendido a desarrollar lo que se llama el planear los riesgos calculados. Uy, ese entonces, ese es mi tema importante. Ese es mi tema. Si quieren ese Correcto. curso, ¿a dónde vamos? ¿Sí? Vamos a hacer la publicidad también de los cursos, ya que Sí. estamos. No, pero es cierto, porque al no planear los riesgos calculados, vemos también el hecho de que las personas como que se sienten invadidas por el problema, por la circunstancia. Como hablábamos recién de lo externo, invade nuestro ser de tal forma que nos vemos con él no puedo. Entonces, bueno, justamente ahí, ocasionando un cambio, solamente vamos a poder hacerle frente y mirar el problema desde la vereda de enfrente, que está bueno para analizarlo. Claro. Carlos, ¿vos podrías ampliar un poquito más respecto a los riesgos calculados? Sí, yo pienso que el que no asume riesgos no va a llegar muy lejos. Cuando tú expresas que yo no puedo,
ya está declarando una derrota en su vida, ya está estableciendo un estado totalmente negativo. Yo creo que en la vida, como vamos a ver en algunos de los otros puntos, uno debe primero sentarse a planear. Entonces, los riesgos calculados es sentarse inteligentemente y hacer una planeación. Si voy a hacer esto nuevo en mi vida, ¿cuáles son todos los riesgos que van a aparecer? Teniendo el listado de riesgos, ¿los asumo o no los asumo? Cuando aparezca este riesgo, ¿qué haría? Entonces, cuando digo, voy a hacer esto, asumo el riesgo, es porque cuando aparezca, yo voy a actuar de tal manera. Avanzando un poquito, entonces es cambiar la resignación por la proactividad, la oportunidad de desarrollar nuevos potenciales. Cada crisis, como decías, es una época de oportunidades. Exacto. Crisis es problema, Claro. ¿cierto? Es conflicto. Y cuando hay conflicto aparecen necesidades. Entonces, ¿por qué no, en vez de dejarme arrastrar al muro de los lamentos por la crisis, es decir, ¿qué aparece de necesidad? Y entonces me voy a meter allí. Creo que uno de los factores del éxito es marcar la diferencia, ¿no? El valor agregado. Totalmente. ¿Qué puedo hacer en lo que yo soy bueno, en aquello que tengo la motivación, los dones, los valores? ¿Qué puedo yo innovar en esta crisis o en esta No, y justamente situación? creo que en esa época de crisis es donde podemos llegar a resaltar, primera instancia, lo que sabemos hacer, que a lo mejor lo dejamos por mucho tiempo postergado porque decíamos, bueno, tengo mi trabajo seguro, estoy acá. Ahora, cuando no tenés este trabajo seguro, ¿qué sos capaz de hacer? Y es ahí donde viene el desafío también. La crisis, hablando en criollo también, es cuando se nos mueven las estanterías. Totalmente. Y cuando salimos de nuestra comodidad, es también cuando nosotros nos enfrentamos a esos desafíos nuevos y comenzamos a ver la oportunidad. ¿Qué es lo más maravilloso? No sé, a mí me encantan los desafíos, partamos de la base, pero me parece que es lo más maravilloso porque es allí donde la persona saca a relucir su verdadero potencial. Hasta el momento que estaba a lo mejor trabajando en su puesto de trabajo, estaba desarrollando lo básico. Con la crisis o con esta movidita de estantería saca su mayor potencial. Eso está buenísimo, sacar el mayor potencial. A ver, ¿qué más tenemos? Está bueno esto. Está bueno. La gente expresa con frecuencia estoy preocupado. Y ni siquiera sabe qué quiere decir la palabra preocupado. Claro. Entonces, quiere decir estoy reaccionando antes de ocuparme de la circunstancia que está ocurriendo. Claro. Entonces podríamos decirle, no se Tendríamos que averiguar por qué salió esa palabra preocupada, de decir estamos mal, estamos ahí, ya ansiosos. Exacto. Qué bárbaro. O sea, no se preocupe, sería lo que le diríamos a los televidentes hoy. Exacto. Ocúpese, ¿cierto? Quiere decir antes de la ocupación. De manera que es muy especial que ir teniendo en cuenta todos estos detalles. Diferenciar lo que puedo cambiar de lo que no puedo. Esto es vital. Llegó el cambio. ¿Qué puedo cambiar? ¿Cuáles son mis potenciales y qué cosas no puedo? En los no puedo es donde aparecen dos factores. Uno, tercerizar. Segundo, un outsourcing, o sea, buscar afuera el resultado. O el tercero, lo que valoro muchísimo, en algún momento creo que hablaremos de esto, Fabiana, y es de cómo construir relaciones significativas. Cuando uno tiene relaciones significativas, entiende que hay un grupo con los cuales puede trabajar. Amistades, ¿no? Amistades. Vivir el proceso con alegría, es decir, llega la crisis, listo, estoy feliz con lo que tengo y voy a estar feliz, como decías, con este desafío. Los grandes triunfadores son aquellos que aceptan los desafíos. Y en el último punto hablaríamos de planeación a 5 años, con un inicio en el tercer año de reinventarnos la empresa o el plan, porque los cambios vertiginosos nos llevan máximo a eso. Planear 5 años, evaluar cada año y en el tercer año empezar a reinventarse la empresa para arrancar en el 6º año.
Esa sería como la motivación. Buenísimo. No, bueno, pero después tenemos que desarrollar cada uno de estos temas y creo que vamos a tomar... Hay mucho para hablar de cada uno. Aunque sea uno en cada programa para poder darle las herramientas a las personas y a nuestros televidentes justamente, ¿para qué? Para que podamos realizar un cambio efectivo. Bueno, se nos fue el tiempo volando, nos quedaríamos toda la tarde charlando, pero tenemos otro tema también que queremos explorar, ¿sí? Así que bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos con Contra la Corriente.